bueno, les doy la bienvenida a todos. Buenos días, buenas tardes, según en qué parte del mundo estén. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de conectarse, ¿sí? De interrumpir su jornada laboral probablemente, para aprender un poco más de MemoQ, ¿sí? Que nunca está de más. Bueno, como ya sabrán, este seminario eh, tiene que ver con terminología, es decir, que es un poco más avanzado ya que el inicial que di a principio de año. Y, y bueno, espero que les resulte muy interesante. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Sí, Bueno, perfecto, se ve. por las dudas, por si hay algún principiante en herramientas de traducción asistida, me gustaría aclarar dos cositas antes de empezar, ¿sí? Primero, ¿qué es una base terminológica? ¿Sí? Quizás no todos tienen bien claro el concepto. Así que me gustaría decir que, a ver, nosotros tenemos dos recursos importantes cuando hablamos de herramientas de traducción asistida, que son la memoria de traducción y las bases terminológicas. Como sabrán, las memorias de traducción son bilingües, ¿sí? Solamente tienen dos idiomas y son unidireccionales. Funcionan, por ejemplo, del inglés al español y no viceversa, ¿sí? O no todas sus funciones funcionan, eh, valga la redundancia, en ambas direcciones. Por el contrario, las bases terminológicas son multilingües, pueden tener más de dos idiomas y también funcionan en cualquier combinación. A ver, aclaro esto porque quizás acá haya colegas que trabajan con tres o cuatro idiomas y sin saberlo se crean una base terminológica para cada combinación de idiomas, para cada par de idiomas, pero no es realmente necesario, digamos. Y también sirve mucho para trabajar, ¿sí? En equipo con otros colegas que quizás trabajan en el mismo proyecto pero hacia otros idiomas. Bueno, les pido disculpas de antemano si ven que tengo la voz medio rara, pero me estoy recuperando de un resfrío. Así que ya nos sacamos la cuestión entonces de conceptos de encima y vamos a ver un poco cómo crear una base terminológica también para aquellos que se están iniciando en las herramientas de traducción asistida. Bueno, acá ya estamos en la interfaz de MemoQ. Yo ya tengo un proyecto creado que se llama Terminología en MemoQ y lo voy a abrir. Tienen que tener en cuenta que hay dos maneras de acceder a sus bases terminológicas y a sus recursos en general, ¿sí? Uno es dentro del proyecto que nosotros tengamos abierto. Por ejemplo, acá tengo, como ya les mencioné, este proyecto creado, y acá sobre la izquierda tenemos distintos paneles, ¿sí? Entre los cuales se encuentran las bases terminológicas. Si yo hago clic sobre este panel, ya podemos ver que tengo tres bases terminológicas creadas. Bases terminológicas OTB, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. La segunda manera de acceder a estos recursos es a través de la consola de recursos, justamente, que tenemos acá arriba, es esta especie de libro, ¿sí? Hacemos clic acá, van a ver que accedemos por defecto a las memorias de traducción, y acá a la derecha tenemos las bases terminológicas, ¿sí? La diferencia es que en la consola de recursos nos van a aparecer todas las bases terminológicas de todas las combinaciones de idiomas. En cambio, dentro de un proyecto solamente vamos a poder ver las bases terminológicas que incluyan nuestro par de idiomas de este proyecto en particular, ¿sí? Bueno, una vez que estamos dentro de este panel, para crear una base es muy sencillo. Tenemos este botón acá arriba a la izquierda que dice crear o usar nuevo, ¿sí? Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, hacemos clic en este botón y lo único que tenemos que elegir ahora es un nombre. Vamos a ponerle terminología 4, ya que tenemos 1, 2 y 3. Los idiomas, si estamos dentro de un proyecto, ya se seleccionan de manera automática. Fíjense que yo ya tengo seleccionado el español y acá el inglés, que son los dos idiomas con los que yo trabajo. Tenemos también para elegir la ruta de acceso, que podemos dejar la que viene por defecto, y algunos metadatos que podemos completar si queremos, ¿sí? Son opcionales. Le damos a aceptar y ya automáticamente tenemos creada una cuarta base terminológica, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos ver en esta pantalla que no parece tener mucha información, pero realmente sí, tiene muchas cosas importantes? Por un lado, notarán acá que mis cuatro bases terminológicas tienen un orden asignado. ¿Qué significa? A ver, el 1, la base terminológica que esté con el 1,
significa que va a ser la que tiene la prioridad dentro del editor de MemoQ. Es decir, que MemoQ nos va a sugerir los términos de esta base terminológica primero y sobre la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Este orden se puede modificar usando estos dos botones que tenemos acá. Por ejemplo, fíjense que mi base 1, yo le puedo bajar el orden y ahora ya es la segunda, la tercera y la cuarta. En este caso yo quiero que me la priorice, así que lo voy a subir. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esto. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta en esta pantalla. Notarán que esta base terminológica tiene el nombre en negrita, a diferencia de estas. ¿Sí? Esto significa que los términos que yo agregue con el atajo del teclado o con el botón de adición rápida de MemoQ van a ir solamente a esta base terminológica. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar en práctica. Pero esto también lo pueden modificar con este segundo botón que tenemos, que dice establecer como destino para nuevos términos. Si yo bajo y selecciono la base 2, ahí ya esta pasa a estar en negrita y esta otra pasa a tener la letra normal. ¿Sí? Nuevamente yo quiero que mi base 1 sea la que recibe los términos nuevos cuando uso la opción de adición rápida. Y lo último que les quería mostrar de esta pantalla es que acá abajo tenemos bastante información sobre cada base. Lo que más me interesa mostrarles es que tenemos el número de entradas. Fíjense, esta base que yo tengo seleccionada tiene solamente 2 entradas, ¿sí? 2 términos. Mi base 2 tiene 4, mi base 3 tiene 2 entradas, y presten atención que además dice que es de solo lectura, es decir, que no me va a dejar modificarla, y la base 4 no tiene ninguna, porque es la que acabo de crear. ¿Sí? Bueno, ya habiendo visto todo esto, puedo ahora sí volver a mi panel de traducciones y abrir el documento para traducir. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir haciendo en el panel de preguntas y respuestas. En este caso estoy trabajando con la última versión de MemoQ, ¿sí? Que es la 8.5.7. Bueno, muy bien, ahora ya estamos dentro del editor y vamos a notar que algunos términos en los segmentos de origen están resaltados en este azul celeste. Esto significa que estos términos están registrados en una base terminológica. ¿Sí? Si yo dejo el mouse encima de cada término, me da la traducción al inglés en este caso. Si vemos sobre la derecha, en la ventana de resultados, tenemos un montón de traducciones, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos 4 traducciones para el término oración. La primera es sentence, la segunda es prayer, después tenemos clause, tenemos phrase, un montón de opciones, ¿sí? Son todas, no son sinónimos, pero son opciones que yo tengo guardadas en mis bases terminológicas. Lo primero que notamos es que hay algunos términos en azul y otros términos en negro o gris. Esto que está en violeta no tiene que ver con la base terminológica, así que en este caso lo vamos a ignorar. Estarán notando que algunos colores son más intensos que otros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Los más intensos y los que aparecen primero vienen de la base terminológica que tiene el orden 1. ¿Sí? En este caso es terminología 1. Ven que si yo selecciono los términos va cambiando. Este que ya es más claro, está en celeste, sale de mi base que se llama terminología 3. Este también sale de terminología 3. Entonces, a medida que baje el orden o el ranking de las bases terminológicas, se va aclarando el color. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Y lo segundo que no mencioné es que los términos que están en negro o en gris son términos prohibidos. Es decir, que yo le indiqué a MemoQ que estos términos no los debería usar. A ver, estoy en este contexto en el que oración se traduce como sentence, es una oración gramatical. Entonces yo marqué que prayer no sería una traducción acertada, porque no estoy hablando de rezarle a nadie, ¿sí? Entonces lo puse en negro, ¿ok? Entonces fíjense, cuando yo empiezo a escribir, escribo la primera letra del término que yo tenga en mi base terminológica y ya me lo sugiere. Aprieto Enter y se completa. En este caso vamos a poner en inglés browser. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que notarán en esta ventana de resultados es que el ojo que tengo acá está cerrado. ¿Sí? Si yo lo toco,
fíjense que se agregan algunos términos. Miren bien ahí se van algunos, ahí vuelven. ¿Qué pasa? Acá MemoQ me está filtrando la lista. Eh, Tiene cierta configuración que lo que hace es mostrarnos una cantidad máxima de traducciones que considera más pertinentes y más acertadas para el contexto en el que estamos trabajando. Así que tengan en cuenta, si ustedes sospechan que hay alguna traducción que debería mostrarles pero no les muestra, miren bien este ojo a ver si está abierto o si está cerrado. ¿Sí? Esto se puede configurar con hacer doble clic. Bueno, vamos a ir al siguiente segmento. Ahora les voy a mostrar cómo agregar un término, ¿sí? A la base terminológica. Como les dije, hay dos opciones. Fíjense, acá tenemos agregar término, que sería la opción normal, que tiene un atajo que es control E, y después tenemos adición rápida de término, que es control Q. En este caso, adición rápida está en gris. ¿Por qué? Porque para hacer una adición rápida tenemos que tener un término de origen y un término ya de destino. Es decir, tenemos que tener la traducción. Así que en este caso, yo voy a agregar el término program, por ejemplo. Lo selecciono en el destino, elijo programa, también selecciono programa en el origen, y ahora ven que me aparece la opción adición rápida de término. Si yo hago clic, ahí está, ahora vemos que en la ventana de resultados se me agregó en celeste un término nuevo, que está en la base terminológica que se llama terminología 1. ¿Sí? Cuando nosotros seleccionamos algún término acá en la ventana de resultados, podemos ver un montón de opciones que tenemos acá abajo. En este caso no hay nada que esté completado porque usé simplemente la opción de edición rápida. Pero ustedes pueden ver que acá tenemos la sección de ejemplo, y yo puedo hacer clic en actualización del segmento activo, y una vez que hice clic, ahora tengo un ejemplo del término de origen en contexto. ¿Sí? Los traductores sabemos lo importante que es tener contexto, entonces tener un término dentro de un ejemplo siempre puede ayudar a decidir ¿sí? Una traducción acertada y correcta. Bueno, esta fue entonces la opción de adición rápida. Pero ¿qué pasa? También podemos usar la opción de agregar término común, digamos, la opción más completa. Vamos a agregar cualquier ejemplo, cualquier palabra, funcionar, por ejemplo. Fíjense que no necesito tener un término ya de destino para poder agregar el término con todas las opciones completas. Cuando yo hago clic acá, se abre esta ventana que vamos a ver varias veces a lo largo de este seminario, y tenemos, por un lado, el término de origen, por otro lado, el término de destino. Supónganse que podemos poner work, y si yo hago clic en el más, ya se me agrega la traducción. Algo interesante es que ahora tenemos esta opción acá arriba, que nos permite agregar el término en distintas bases terminológicas. Entonces yo podría decirle a MemoQ que lo quiero agregar en la base 1, en la base 4, en la base 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces cuando pongo aceptar, ¿qué pasa? Acá me está tirando un error. Recuerdan que yo les dije hace unos minutitos que la base terminológica 3 era de solo lectura. Así que simplemente me está avisando que ahí no se va a poder grabar, pero sí en la 1 y en la 4. Las bases de solo lectura puede pasar que les toque alguna cuando un gestor de proyectos de una empresa les manda un paquete o un proyecto por servidor, ¿sí? Esto lo decide el gestor. Acá ponemos aceptar y listo. Ya tengo agregado un nuevo término. Muy bien. Vamos a pasar a este siguiente segmento que les quiero mostrar una posibilidad más. No, perdón, en esto mismo se los voy a mostrar. Voy a agregar un segundo término a mi base terminológica, que es programa de computación. Voy a hacer clic en agregar término, y acá le voy a poner, por ejemplo, computer program. ¿Sí? Este lo quiero agregar solamente a la base 1, así que voy a deseleccionar la base 4. Hago clic en este más, que es para agregar un término. Este botón del medio es para modificar una entrada que ya tenemos dentro del término. Por ejemplo, yo podría modificar esta entrada y poner program con doble M,
Y si quiero puedo agregar sinónimos en esta misma pantalla. Así, por ejemplo. Hago clic en el más, y ahora tengo dos traducciones posibles para un término en español. Si quisiera, incluso puedo indicar a la MemoQ que este término es prohibido. Para hacer eso, hago clic en uso y marco término prohibido. Ahora sí, pongo aceptar. ¿Y qué pasó? Me marca en negro Computer Program y me marca en azul Computer Program con una sola M y sin E. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo sé que en mi base terminológica tengo agregado el término programa solo, pero no me lo está mostrando. ¿Por qué? MemoQ por defecto viene con una opción que lo que hace es darle prioridad a un término más largo si incluye otro término más corto. Entonces ese término corto lo esconde. Si yo hago clic en el ojo nuevamente, fíjense que ahora aparece program como traducción de programa. ¿Sí? Si yo cierro el ojo, me lo esconde. Esto se puede configurar haciendo doble clic. Ahí está. Y esta sería la opción. El término de origen más largo oculta las coincidencias más cortas. Y ustedes después pueden acá elegir la cantidad de sugerencias que les muestra, etcétera, etcétera. ¿Sí? No quería dejar de mencionar eso. Bueno, si un término no aparece, por ejemplo, en el caso del program, ustedes lo que pueden hacer es una búsqueda activa, digamos, dentro de la base terminológica. Supónganse que yo sé que el término programa está agregado en la base, pero no me lo muestra. Podría seleccionar el término en el origen y hacer clic en la opción buscar término que aparece acá en acceso rápido. ¿Sí? O también usar el atajo control P. Si yo hago clic acá, van a ver que se me abre esta ventana y lo que está haciendo es buscarme en todas las bases terminológicas que yo tenga activadas en el proyecto la palabra programa. ¿Ok? Fíjense, ahora tengo programa, el destino es programa y me está diciendo que sale de la base terminológica 1. Después también me busca programa de computación y sus respectivas traducciones. Desde esta pantalla yo podría modificar, si quiero, todos los términos que tengo agregados e incluso insertar los términos. ¿Sí? Ahí está, me lo ingreso. Entonces, the computer program stopped working. Ahí está. Confirmo y voy a el siguiente segmento. Ahora viene quizás lo que es un poco más críptico de las opciones de terminología, así que saquen lápiz y papel y anoten. Vamos a ver qué sucede. Yo tengo agregado el término programa. ¿Sí? Fíjense acá que con solo tener agregado este término me está reconociendo los términos programar, programa, programas y programables. Por favor, ignoren la redacción de este segmento, que es simplemente un ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué podemos configurar de cada término para que reconozcan más o menos opciones en un segmento de origen. ¿Sí? Se estarán preguntando, por ejemplo, por qué no les está reconociendo reprogramar, pero sí programar. Bueno, eso tiene que ver con las opciones de coincidencias. Al igual que en las memorias de traducción, en las bases terminológicas está el concepto de coincidencia. Por si no están familiarizados, la coincidencia puede ser parcial, es decir, que MemoKey nos va a reconocer un término, aunque no sea exactamente igual al término que nosotros tenemos guardado en la base terminológica. Vamos a ir a las opciones entonces de este término, programa, para ver qué significa todo esto que estoy diciendo. Si yo selecciono el término, puedo hacer clic en este lápiz que figura a la derecha, ahí está, y se me abren las opciones. Ahora nos vamos a centrar en esto, en coincidencia. La primera opción de coincidencia es 50% prefijo. ¿Qué significa esto? Que MemoQ nos va a reconocer el término de origen siempre y cuando el principio del término sea por lo menos un 50% igual al término que yo tengo guardado. Entonces, programar es exactamente igual a programa, solamente que tiene una R al final. Entonces me lo reconoce. Programa es igual. Programas es el mismo caso que programar. Y programables, por más de que es un poco más largo, supera el 50% del principio, entonces me lo reconoce. ¿Qué pasa igual? Vamos a mostrar un ejemplo. Voy a editar este segmento. Y lo que voy a hacer es agregarle letras
al final. A ver si ahora me lo reconoce. ¿Ven que no? Programa ya pasa a ser menos del 50% de este término, entonces ahora no me está mostrando la coincidencia. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. La segunda opción de coincidencia que tenemos es la de coincidencia parcial. Es similar al concepto de las memorias de traducción. ¿Qué diferencia hay con la opción de 50% prefijo? Bueno, la coincidencia parcial no solo considera el principio del término, sino todo. ¿Sí? Es decir, que puede haber letras antes del término o después. Solamente que acá eleva el porcentaje de coincidencia a un 80%. Hay que tener cuidado igual porque es probable que nos reconozca más falsas traducciones, digamos, en un texto. Pero es una opción útil para marcar si tenemos, por ejemplo, muchas palabras que comparten la misma raíz y esa raíz se mantiene en nuestra traducción. Miren bien este segmento, especialmente esta parte, cuando yo acepte la coincidencia, la configuración de coincidencia parcial. Fíjense que ahora me está tomando reprogramar. ¿Por qué? Porque está reconociendo que programa está en el medio de las letras RE y la R, y supera el 80% del total de la palabra. ¿Sí? Entonces ahora me lo está tomando como válido. ¿Ok? Esto igual los invito a que ustedes después prueben contextos reales a ver qué opción es la que mejor se acomoda para ustedes. En general, la que funciona mejor y la que viene por defecto es la opción de 50% prefijo. La tercera opción de coincidencia es exacta, ¿sí? Esta ya es bastante clara. Cuando aceptamos, solamente nos reconoce los términos que son exactamente lo que tenemos guardado en la base terminológica. ¿Sí? Fíjense que ya esto no nos lo marca, no lo marca, no lo marca, y mucho menos este último. Solamente nos reconoce programa. Y la última opción, que es quizás la más complicada, pero la que más se puede personalizar, justamente es la personalizada. Acá nos da una explicación, pero la vamos a evitar. ¿Qué es la opción personalizada? Acá podemos usar comodines. Los dos comodines que tenemos son el asterisco y la barra vertical, ¿sí? Que se hace con control alt y 1, por lo menos en mi computadora. Cuando ponemos un asterisco, quizás ya lo conozcan, le estamos indicando MemoQ que después de la palabra programa puede venir cualquier letra o combinación de letras. ¿Sí? Entonces, si yo modifico esta entrada y acepto, fíjense que ahora me está reconociendo programar, programa, programas y programable, bla, bla, bla. ¿Sí? Esto es muy útil para los que traducimos del inglés para los plurales. ¿Sí? Podríamos agregar program con un asterisco, y ahí estamos generando que nos reconozca program, programs, programs y todos los derivados. Vamos a ir, fíjense, en este segmento nos reconoce programar, programable, programación, programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Reconoce todo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que acá tenemos agregado programa de computación y vamos a ver el uso de la barra vertical, que es una herramienta realmente muy, muy útil. Voy a modificar este término, voy a ir a la configuración personalizada, y fíjense, perdón, cierro un segundo esto, quiero borrar esto. Yo ahora tengo agregado Computer Program con la opción de 50% prefijo, y de todas estas opciones solamente me reconoce una, programa de computación. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un asterisco a programa, por ejemplo? Lo modifico y lo acepto. Sigue sin mostrarme, sin reconocerme más términos. Voy a agregar algo más. Le voy a agregar una barra vertical acá, en computación. Lo modifico y lo acepto. Y ahora, fíjense que me reconoce 1, 2, 3 de los casos. ¿Qué significa la barra vertical? Le estamos indicando a MemoQ que analice los términos solamente hasta computa y que no analice ción. ¿Entiende? Por eso nos está reconociendo computadora, computadoras y obviamente computación. Entonces, con esta combinación,
yo digo que programa puede venir seguido de una o más letras y que computación, en realidad, el reconocimiento se corte en computa. ¿Ok? Un poco complejo, pero de nuevo, los invito a probarlo. Y lo que podríamos hacer para que nos reconozca todos los términos es agregar otra barra vertical en esta parte. Y ahora sí, nos reconoce programa de computación, programas de computadora, programación de computadoras y programita de computación, que antes no lo reconocía. Bueno, espero que haya quedado claro. Y ahora pasamos a las mayúsculas, que también se pueden configurar. Vamos a agregar este término a nuestra base terminológica. Hago clic acá. La traducción de MemoQ, obviamente, como es un nombre propio, va a ser la misma. Y vamos a ver las opciones de mayúsculas. A ver, tenemos distinguir mayúsculas de minúsculas. La opción que viene por defecto es la permisiva. Pero vamos a empezar por sí, que es la más clara. Le estamos diciendo a MemoQ que reconozca las mayúsculas de las minúsculas. Cuando yo acepto, vamos a ver que solamente me está marcando el término que se escriba exactamente igual, ¿sí?, a MemoQ, con la Q mayúscula y con la M en minúscula. Estas opciones no me las está reconociendo. ¿Ok? Entonces, la opción sí es distinguir entre mayúsculas y minúsculas o case sensitive, ¿sí?, en inglés. Siguiente configuración, permisivo. Vamos a ver qué pasa acá, qué nos reconoce cuando lo acepto. Bueno, ahora nos reconoce 3 casos, y el último, este cuarto, no. ¿Qué significa permisivo? Básicamente, MemoQ solamente va a respetar las letras que aparezcan en mayúscula. Fíjense que yo agregué MemoQ, dice memo en minúscula y Q en mayúscula. Entonces, me toma MemoQ exactamente igual. Me toma MemoQ con M mayúscula, porque la M minúscula, las letras en minúscula serían como un comodín. ¿Sí? Me toma la M mayúscula y me toma memo completo en mayúscula. Pero no me está reconociendo esta opción, porque la Q acá está en minúscula. Entonces, la opción permisivo hace que las letras en minúscula también se reconozcan si están escritas en mayúscula, pero no viceversa. Las mayúsculas solamente se reconocen si están escritas en mayúscula. ¿Ok? Y la última opción es no. Básicamente nos permite reconocer los términos cualquiera sea la combinación de mayúsculas y minúsculas que tengamos. Esto es muy útil, por ejemplo, si traducimos sobre computación, si nos aparece la sigla IT, ¿sí? Imagínense, si yo no indico que IT respete las mayúsculas, me va a reconocer todos los pronombres it, ¿sí? Y va a ser muy confuso. Entonces yo podría agregar ese término IT, que sí distinga entre mayúsculas y minúsculas, y me olvido de posibles errores de traducción. Lo mismo podría pasar para nombres propios, que también son sustantivos. Fíjense, yo acá tengo Luna como nombre y Luna como sustantivo. Podría agregar el término Luna como un nombre propio, agrego la traducción, que no es una traducción, y acá pongo distinguir entre mayúsculas y minúsculas. De esta forma me evito que MemoQ tome el sustantivo Luna dentro de esta entrada. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Vamos a seguir. A ver, me gustaría hablar un poco ahora sobre la estructura que tiene una base terminológica. Así que voy a volver a mi proyecto, voy a volver a mi panel de bases terminológicas, y lo que voy a hacer es entrar a editar una de estas bases. Ustedes, para editar una base, simplemente tienen que seleccionarla y hacer clic en este botón, editar. ¿Sí? Ahí se abre y podemos mirarla y modificarla, ¿sí?, todo lo que queramos. A ver, tenemos 3 niveles dentro de una base terminológica. Por un lado tenemos el nivel de entrada. Me estoy refiriendo a todas las funciones y características y la información que podemos agregar en una base terminológica. El nivel de entrada hace referencia a estos datos, que son los datos de entrada. ¿Ok? Es decir, que la información que nosotros escribamos acá va a modificar a
al par de términos, o incluso si tenemos más idiomas, va a modificar a la entrada completa. Yo, por ejemplo, acá podría poner una fuente, ¿sí? Fuente, dos puntos, lo que sea. Entonces, cuando yo selecciono este término, nos muestra la fuente o la nota. También podemos agregar imágenes en una base terminológica. Fíjense, si yo hago clic en importar imagen, puedo buscar una imagen cualquiera, y ya me queda acá disponible para la entrada completa. Recuerden eso. El segundo nivel es el nivel de idioma. Es decir, cualquier información que ahora agreguemos solamente nos va a aparecer dentro de un idioma determinado. Entonces, un ejemplo de un dato de idioma sería la definición. Fíjense acá que yo tengo en español el término oración, y si yo hago clic en esta flechita, aparece definición y podría poner una oración es, etcétera. ¿Sí? Lo mismo acá, definición. A sentence is. Yo ya lo tengo cargado. Y seleccione el término que seleccione, me va a figurar. Y por último tenemos el nivel de término, que lo que hace es agregar alguna característica a cada término en particular, ¿sí? Sin importar el idioma. Entonces, yo podría seleccionar sentence y escribir un ejemplo dentro de sentence. Después selecciono prayer y se me va el ejemplo y me marca que es un término prohibido. ¿Ok? ¿Para qué les muestro esto? Para que lo tengan en cuenta a la hora de crear un glosario en Excel o de modificar un glosario en Excel e importarlo en MemoQ. Vamos a hacer eso ahora. A ver, ¿quién no tiene un glosario creado en Excel, perdón, y le gustaría aprovecharlo en MemoQ? Entonces vamos a ver eso. Yo acá tengo, fíjense, un glosario muy chiquito, y marqué en colores los distintos niveles. A ver, lo que está en este celeste es el nivel de entrada. Esto modifica a la entrada completa, es decir, a cada fila, ¿sí? A cada fila de estas. La nota modifica todo. Después tenemos los niveles de idioma, que son cada color. En este caso el español es el verde, el inglés es el naranja, y el portugués es el violeta. ¿Ok? Y después tenemos el nivel de término, que es lo que está acá en color oscuro. Esta información solamente modifica al término que tiene directamente a la izquierda. Y non-term es el código que MemoQ reconoce para indicar que un término es prohibido. ¿Sí? Entonces, yo acá agrego la columna de uso y pongo non-term al lado de banano, que sería un término prohibido, que no tengo que usar. Lo mismo para berry. ¿Sí? Le digo que esta no es una traducción aceptada para el término frutilla o fresa. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto creado y estructurado, puedo importarlo en MemoQ. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de importar un glosario en Excel es que los sinónimos los tienen que crear así en distintas columnas. ¿Sí? No sirve si ustedes ponen, por ejemplo, banana, plátano con una barra, porque esto va a confundir a MemoQ. Entonces, con esto sí preparado, vuelvo a MemoQ, selecciono una base terminológica donde yo quiera importar esta información y hago clic en el botón importar terminología. Ahora voy a explorar el glosario que yo tengo creado en Excel y hago clic en abrir. A ver, ahí está. Voy a agrandar un poco esto y vamos a analizar un poco qué tenemos acá. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que marcar esta opción si efectivamente la primera fila de su Excel contiene nombres de campos, es decir, idioma, tema, notas, lo que sea. En este caso sí, así que lo marco. Y lo segundo que hay que hacer es indicarle a MemoQ qué es cada campo, ¿sí? Porque no lo vas a ver de forma automática. Entonces, yo tengo un tema. ¿El tema es un término? No. ¿Es una definición? Tampoco. Entonces, lo voy a importar como otro campo. Yo abro esta lista desplegable y tengo un montón de opciones, y justamente la primera es tema. Segundo campo, nota. Tampoco es un término, tampoco es una definición, es otro campo. También puedo seleccionar no importar y listo, lo descarto, pero yo quiero importarlo. Entonces, elijo otro campo y busco nota. ¿Sí? Fíjense todas las opciones que tienen, ¿eh? Pero vamos a elegir nota.
Después, ahora sí, empezamos con los términos. Español, primer término en español. Es un término y está en español. Perfecto. Segundo término es el sinónimo, pero también es un término en español. Tercero, es un término también que está en español. ¿Y qué hacemos con uso? Recuerden que uso afecta al término que está justamente a la izquierda, directamente a la izquierda en el Excel. ¿Sí? Entonces, yo esto lo voy a importar como otro campo, y en la lista lo que tengo que elegir es información sobre el término. ¿Sí? Es una información determinada sobre el término banano, en este caso, o chícharo. Después tenemos los términos en inglés, que lo voy a importar con el idioma inglés. Acá puedo elegir cualquier idioma, elijo inglés, lo importo también como inglés, y también tenemos un uso para los términos en inglés, así que voy a poner información sobre el término. Y por último tenemos la columna de portugués. Voy a elegir importar como término, y acá voy a buscar la opción, acá tengo, portugués. Vamos a ver que ahora me va a tirar una advertencia en MemoQ, porque recuerden que este proyecto es español-inglés, no tiene portugués. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Pongo aceptar y me está diciendo básicamente que el portugués no está en esta base si lo quiero agregar. Le digo que sí, y ahí se completó todo. Vamos a ver ahora que esta base terminológica tiene 5 entradas, y tenemos idiomas español, inglés, y se sumó el portugués. ¿Sí? Fíjense, si quieren corroborar que todo se importó correctamente, seleccionamos la base, hacemos clic en editar y la podemos abrir. ¿Sí? Muy simple. Em, Ahora yo automáticamente puedo volver a mi archivo de traducción, y ven que ahora en este segmento me está reconociendo banana, frutilla, fresa, arveja, frijol y poroto. ¿Qué pasa en este caso? No me reconoce frutillita. ¿Por qué? Porque yo esto lo tengo importado con las opciones que vienen por defecto. ¿Qué puedo hacer si quisiera cambiarlo? Es seleccionar el término, editarlo y agregarle, por ejemplo, una barra vertical antes de la A. ¿Sí? Y acá elijo personalizado. Ahí está. Lo modifico, acepto, y ahora automáticamente me está reconociendo también frutillita. Si es que esto se puede hacer si nos resulta útil, obviamente. Bueno, eso sería entonces cómo importar un glosario creado en Excel a MemoQ. Muy útil si trabajan con alguien que no usa MemoQ o usa otra herramienta de traducción asistida. Al igual que importamos terminología, también podemos em, extraerla, ¿sí? Exportarla. Entonces vamos a hacer lo mismo. Selecciono la base terminológica, hago clic en el botón que está al lado de importar, que es exportar, y vamos a ver que tenemos 3 opciones muy importantes acá. Lo primero es elegir la ruta, ¿sí? Siempre sepan dónde guardan estas cosas para después no confundirse. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y ahora tenemos 3 opciones de exportación. Exportar como CSV. A ver, esta opción la van a usar si después esta base terminológica la van a importar en otro MemoQ, ¿sí? O la va a importar algún colega que también usa MemoQ, o si ustedes se quieren cambiar de computadora, trabajar en 2 compus, pueden usar esta opción. Después tenemos la opción de exportar como XLSX, que es básicamente una planilla de Excel, ¿sí? Una nota, esto se agregó en una de las últimas versiones de MemoQ, creo que fue la 8.2 o 8.3, así que si no lo tienen, es muy probable que tengan desactualizada la versión de MemoQ, ¿sí? Actualicen y ahí va a aparecer. Y por último, tenemos la opción de exportar como XML de multiterm, ¿sí? Si trabajan con algún colega que usa los productos de SDL, tienen que elegir esta opción. Si eligen CSV para trabajar con alguien en MemoQ, acá mi recomendación es que elijan todos los campos, ¿sí? Y ponen exportar. Se van a incluir también las imágenes. Si no, también esta opción es muy útil, la de exportar a un Excel, ¿sí? Acá tengan en cuenta que pueden elegir ustedes qué quieren exportar de esa base terminológica. Si ustedes lo único que quieren es tener una copia de seguridad quizás de su base, o compartirlo con alguien
que no usa MemoQ, ninguna herramienta de traducción asistida, lo que pueden hacer es seleccionar solamente el texto del término. ¿Qué va a hacer esto? Fíjense en la vista previa, es exportar solo la terminología, ¿sí? Va a dejar afuera todos los metadatos, el tema, la especialidad, el cliente, etc. Entonces, vamos a elegir solo el texto del término, que es lo que me interesa mostrarles. Hago clic en exportar, y en un segundo ya se exportó, voy a minimizar. Fíjense que ahora tengo acá este Excel creado. Lo abro, y miren qué prolijito. Tenemos ahora los términos en inglés, en rojo los términos prohibidos, los términos en portugués, y todos los términos en español, nuevamente, con sus términos prohibidos. ¿Sí? Entonces ya vieron que es muy fácil importar y exportar la terminología. Bueno, algo que no les mostré y realmente es muy útil, es que MemoQ por defecto viene con la opción de control de calidad activada para reconocer si estamos usando los términos de nuestra base terminológica o no, y también si estamos usando los términos prohibidos. Fíjense, yo acá voy a escribir, no, vamos a usar, acá, vamos a poner, this prayer includes the word screen, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Confirmo, y van a ver que acá tengo este rayito. Si no saben, acá abajo, por defecto, tienen el panel de vista previa. Ustedes pueden pasar al panel de revisión también, donde pueden ver todos los errores que MemoQ les marca. Entonces, en este caso me está diciendo que en el destino falta la traducción del término oración. ¿Sí? Términos posibles, sentence, clause, phrase. Lo mismo nos está diciendo para el término término, que se puede traducir como term. Y por último, me está diciendo que el término prayer está prohibido, que no debería usarlo. ¿Sí? Así que tengan muy en cuenta estos rayitos, estas advertencias que les da MemoQ. Bueno, ya vamos a ir terminando, pero les quiero mostrar dos cosas más. Una es la extracción terminológica. Es una función que tiene MemoQ que lo que hace es intentar reconocer terminología dentro de un texto, o también dentro de una memoria, o una alineación, ¿sí?, de archivos. Esto sirve mucho quizás antes de empezar a traducir, para poder extraer lo que consideramos terminología, hacer la investigación correspondiente, y después empezar a traducir y no perder tiempo buscando todos los términos que nos vayan apareciendo. ¿Sí? Para acceder a esta opción, tenemos que ir a la ventana preparación. Esta pestaña, perdón, está ya sea dentro de la ventana del proyecto o dentro de la misma traducción. Podemos ir a preparación, extraer términos. Esta es la opción. Fíjense, acá tenemos que crear una sesión. Le podemos poner un nombre, lo que sea. Acá podemos indicar de dónde queremos que se extraiga la terminología. Fíjense que podemos seleccionar todo, o solamente seleccionar una cosa. Y algo que es importante es esto de acá. Acá estamos hablando de términos que tienen varias palabras, ¿sí? O sea, frases. Le podemos indicar una longitud máxima de 4 palabras, una frecuencia mínima con la que tiene que aparecer para que MemoQ, perdón, extraiga estos términos. Y acá tenemos también una configuración para los términos de una sola palabra. Algo importante que quizás podemos hacer es bajar la frecuencia mínima de las frases a 1, por ejemplo, porque puede pasar o que el texto no sea muy largo y no tenga muchas repeticiones, o que un término sea importante, pero al ser muy técnico, no aparezca un montón de veces. Ahora, se estarán preguntando cómo podemos hacer, ya que estamos marcando esto, para evitar que MemoQ nos reconozca palabras comunes como términos. Bueno, para eso está la lista de palabras no significativas. MemoQ ya viene por defecto con algunas listas en distintos idiomas. En este caso tenemos una para español, y fíjense que nos incluye un montón de palabras que no deberían ser términos técnicos. Entonces podemos marcarla, ponemos aceptar, y ahora dejamos que MemoQ
haga su trabajo. Ahí está. Fíjense, acá tenemos entonces todo lo que consideró un término. Acá abajo tenemos la cantidad de términos que extrajo. Y en el destino podemos ir ingresando nosotros traducciones. Fíjense que hay algunas palabras que ya están en azul. Esto significa que ya están en nuestra base terminológica. ¿Sí? Básicamente nos está avisando MemoQ que no las agreguemos de nuevo porque vamos a tener duplicados por todos lados. Bueno, acá ya tenemos una traducción. Vamos a buscar algún ejemplo. Bueno, programa. Como nosotros lo borramos, ahora no nos lo sugiere. Yo podría acá agregar una traducción. ¿Sí? Por ejemplo, program. Y una vez que tengo la traducción, lo confirmo como si fuera un segmento común y corriente. Con control enter, ahora está aceptado. ¿Sí? Tengan en cuenta que más o menos un 10 o 20% de todo lo que extrae MemoQ realmente es terminología. ¿Sí? Hace su mejor trabajo, pero no es perfecto. Entonces, esto, computación dejó de funcionar, no es realmente un término, entonces lo que yo puedo hacer es rechazarlo. Con este tacho acá que tenemos, ahí está, lo quité. Extracción terminológica, esto podría ser un término. Entonces yo le puedo poner term extraction. ¿Sí? En este paso nosotros podemos hacer una búsqueda, lo confirmo, podemos hacer una investigación, ¿sí?, de los términos, o lo que podemos hacer, que es otra opción buena, es simplemente confirmar los términos de origen, para que se agreguen a nuestra base terminológica, y después nosotros vamos completando esa base sobre la marcha, a medida que trabajamos. Acá tenemos otro ejemplo, vamos a poner Central Bank, lo confirmo. Luna viajó, no es un término, lo borro, este tampoco. Y así podemos ir filtrando y mejorando nuestra extracción. Tengan en cuenta que a medida que ustedes van haciendo esto, se refleja ya en la misma traducción. Fíjense, si yo vuelvo a este proyecto, acá abajo yo agregué el término Banco Central. ¿Se acuerdan? Acá, Banco Central. Y lo confirmé, lo acepté. Entonces, MemoQ me está mostrando que el término Banco Central se puede traducir como Central Bank y me lo marca con este simbolito, ¿sí? Con este icono, yo ya sé que esto viene de una extracción terminológica y no de una base terminológica. ¿Ok? Ahora, supongamos que ya terminé de filtrar mi lista, acepté lo que realmente considero un término, lo que puedo hacer es hacer clic en la opción exportar a base terminológica, elijo la base terminológica a la que quiero exportar toda esta información, en este caso lo voy a mandar a la cuarta, podemos agregar estos metadatos y pongo aceptar. Tengan en cuenta que solamente se van a agregar los términos que estén en verde, que estén aceptados. Los quitados y los que estén en blanco se van a descartar. ¿Sí? Entonces, pongo aceptar y ya está. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es no usar esta opción todo el tiempo, porque lo que van a generar son duplicados, ¿sí? Se les va a llenar de duplicados la base terminológica. Después lo pueden filtrar, pero se ahorran un paso. Y no se asusten si se extraen muchos candidatos y ustedes se tienen que ir, por ejemplo, pueden cerrar esta sesión y después pueden volver a preparación, extraer términos, y fíjense que quedó abierta la sesión. Pongo continuar, y ahí está, puedo seguir trabajando. ¿Sí? Vamos a confirmar por las dudas que estos términos se hayan agregado en mi base. Yo lo agregué en terminología 4. Hago clic en editar, y miren, ahora tengo Banco Central, y tengo mercado de divisas, sin una traducción, pero aunque sea, ya tengo marcado que esto va a ser un término. ¿Sí? Yo puedo hacer mi investigación eh, y puedo proponer una traducción. Por ejemplo, Foreign Exchange Market. Lo acepto y ahí ya me queda actualizada la base terminológica con su término. Ahora sí, lo último, 2 minutos más, eh, y abrimos las preguntas si quieren. No quiero dejar de mostrarles esta opción porque realmente me parece muy útil. Y estoy hablando de la búsqueda web. ¿Sí? Fíjense, acá arriba a la izquierda, junto con las opciones de concordancia y de búsqueda de términos, tenemos la opción de búsqueda web. ¿Qué es lo que hace esto? Nos busca el término o la frase seleccionada
dentro de una serie de recursos que nosotros le indiquemos a MemoQ. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra luna. ¿Sí? Selecciono luna, hago clic en MemoQ búsqueda web. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está, voy a agrandar. Y fíjense, me buscó la palabra luna en todos estos recursos, y en todas estas fuentes. En Year Return Bank, Yate, Lingui, Reverso, Word Reference, y puedo seguir agregando. En este caso hay algunas que no me están funcionando porque en realidad este conjunto de recursos que yo tengo configurado es para inglés-español y este proyecto está en español-inglés. Pero algunos recursos funcionan de manera bidireccional, digamos. ¿Ven? Por ejemplo, Luna me lo encontró como Moon, Was, etc. Ahora, lo que me interesa es mostrarles a ustedes cómo pueden agregar o quitar recursos, ¿sí? Porque lo bueno de esto es que ustedes lo pueden configurar. Si tocamos acá en el engranaje este, se nos abre la configuración de búsqueda web o web search. Acá ya, según el idioma que ustedes tengan seleccionado, van a tener un montón de recursos que pueden seleccionar, que ya vienen cargados dentro de MemoQ, pero lo interesante es que ustedes puedan agregar los recursos propios. En este caso vamos a hacer de cuenta que Word Reference no está, y les voy a mostrar cómo agregarlo. Bueno, hacemos clic entonces en agregar nuevo. Lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre, perdón, ponerle un nombre a este recurso. Vamos a ponerle Word Reference, ESEN, y acá está lo importante. Acá tenemos que poner el enlace al diccionario, ¿sí? Pero no, para descubrir qué enlace tenemos que poner, tenemos que ingresar en nuestro navegador, en el recurso que queramos agregar, y hacer una búsqueda de cualquier cosa. En este caso vamos a buscar prueba. Ahora sí, nos encontró un resultado y lo que tenemos que copiar es este enlace completo, de arriba. Lo copio, vuelvo a MemoQ, ¿dónde está? Ahí está. Lo pego acá, y lo importante es que ahora reemplacen la palabra que ustedes buscaron. En este caso recuerden que yo busqué prueba. Reemplacen esa palabra por las llaves de apertura y de cierre. ¿Sí? Fíjense, lo que tengo que hacer ahora es identificar dónde está el término que yo busqué en este enlace. Y como bien vemos, está acá al final. ¿Sí? Entonces yo borro la palabra prueba y agrego la llave de apertura y la llave de cierre. ¿Ok? De esta manera lo que va a hacer MemoQ es reemplazar el texto que nosotros busquemos en estas llaves. Lo va a colocar ahí. Entonces, lo último que tenemos que hacer es probar si está funcionando este recurso. Vamos a buscar computación y vamos a ejecutar la prueba. Se va a abrir el web search y efectivamente me encontró el término computación y sus respectivas traducciones. ¿Sí? Una vez que ya está confirmado, lo aceptamos y lo activamos. No se olviden de activarlo porque si no, no va a funcionar. Acá está. Word Reference, inglés-español. Aceptamos. Y ahora cuando hagamos una búsqueda, vamos a buscar otro término. Perdón, me equivoqué de botón. Ahora fíjense que se me agregó una pestaña más de Word Reference español-inglés y me buscó el término mayúsculas. Bueno, esto fue todo de mi parte. Espero que les haya servido. Fui un poco rápido, pero creo que cubrimos un montón de cosas que son súper interesantes para que puedan practicar, ¿sí? Esa es mi sugerencia. Ahora, agarren MemoQ y practiquen todo lo que vimos, así pueden terminar de interiorizar todos estos conceptos. Bueno, gracias a todos por escucharme. Gonzalo, te dejo a vos. Muchas gracias, Sandy, por la presentación. Fue muy útil. Te paso un par de preguntas que dejaron acá los participantes. Dale. La primera la voy a aclarar yo porque es muy fácil. Es si pueden instalar MemoQ en más de una computadora, y sí, lo pueden hacer hasta en 2 computadoras. Yo ahora les voy a pasar un link que les da instrucciones para cómo hacerlo, porque si ustedes tienen una computadora personal y una computadora, por ejemplo, en el trabajo, pueden tener las dos versiones y sincronizarlas. Después, la otra pregunta que me parecía muy importante hacerte es,
Y Adriana dice, los términos prohibidos, ¿te los sugieres MemoQ y luego nosotros los marcamos como prohibidos para ese contexto o los deberíamos agregar nosotros mismos? Claro, no. Los términos prohibidos y los no prohibidos los agregamos nosotros, 100%. ¿Sí? Eso es algo que no mencioné. A ver, las memorias de traducción funcionan medio de manera automática, ¿no? A medida que nosotros confirmamos un segmento, se van agregando segmentos a la memoria. Las bases terminológicas son 100% manuales, ¿sí? No se va a agregar nada de manera automática a la base terminológica. Entonces, si yo quiero indicarle a MemoQ que un término es prohibido, vamos a indicarle de nuevo que work es un término prohibido, yo tengo que editar ese término o al momento de agregarlo directamente, yo puedo poner ejemplo, agrego el término, example, agrego el término y ahora voy a uso término prohibido. ¿Sí? Si no, MemoQ no lo va a tomar como término prohibido ni como término aceptable. ¿Alguna más? A ver. Gonzalo, ¿andas por ahí? Perdón, Sí. me había muteado el teléfono. La otra pregunta que me pareció muy interesante es, María trabaja con WordFast y quiere pasar sus bases de término a MemoQ y le interesa saber cómo hacerlo. Ajá. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Bueno, a ver, como vimos, nosotros podemos importar en MemoQ, déjenme volver acá, al momento de importar terminología, fíjense que los archivos compatibles que tenemos son CSV, TXT, TMX, archivos de Excel, archivos de multiterm y archivos TBX, ¿sí? Que sería el equivalente a los TMX para las memorias. Lo que tienen que buscar es, en su herramienta de traducción asistida, sea la que sea, las opciones de exportación que tienen y asegurarse de que sea algunos de estos, ¿sí? Alguna de estas opciones. Eh, Mi recomendación es que si pueden exportar a TBX, lo hagan, porque sería como el formato universal, que nos vamos a asegurar de que se va a poder importar. Si no, la otra opción es exportar a un archivo de Excel y ahí retocar un poco el formato, como yo les mostré, poner los sinónimos en columnas, etcétera, y recién ahí importarlo en MemoQ. Pero seguramente WordPress, Trados, lo que sea, van a tener alguna de estas opciones para exportar. ¿Sí? No sé específicamente en un WordPress, pero casi seguro que va a tener o TBX, o Excel, o CSV. ¿Sí? Tendría que fijarse ahí. Bien, y otra cuestión general que me pareció muy importante recalcar en función de todas las preguntas que nos fueron llegando es la importancia de trabajar con terminología antes de iniciar la traducción, porque por ahí algunos me decían que no tenían tiempo para dedicarle a la terminología y me pareció muy importante lo que explicaste, Santi, respecto a la sesión de extracción de términos. ¿Y qué recomendaciones darías ahí para trabajar con eso antes de iniciar la traducción? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? ¿O cómo poder usar eso una herramienta más a largo plazo y no solamente para una traducción? Sí, tal cual. A ver, yo trabajo de traductor y sé los tiempos que a veces tenemos, ¿no? Los traductores, pero yo creo que trabajar previamente con terminología es muy útil, sobre todo cuando trabajamos en equipo, ¿sí? Porque, a ver, si yo tengo que hacer una traducción yo solo, quizás puedo sobre la marcha ir resolviendo cuestiones terminológicas, ir haciendo la investigación que necesite. En cambio, si yo trabajo con tres colegas, ahí se puede hacer un desastre porque cada uno va a encontrar su traducción, va a tener su justificación y después hay que hacer un segundo paso que consiste en unificar todo. ¿Sí? Entonces, sobre todo cuando trabajamos en equipo, creo que vale la pena dedicarle un tiempo a extraer la terminología, buscarla, ¿sí? Acordar con el equipo las traducciones para después ahorrarnos tiempo de edición y de revisión, básicamente. Eh, pero sí, coincido en que cuando uno traduce solo y tiene un tiempo de entrega muy ajustado, es complicado. Pero creo que hay que evaluar esto, ¿no? Muchos factores. Por otro lado, como bien decís vos,
Quizás para hacer una traducción esporádica para un cliente no justifique el tiempo que lleva, pero si yo ya consigo un buen cliente que sé que me va a mandar mucho trabajo de acá en los próximos meses, quizás sí valga la pena, ¿no? Hacer una extracción previa, eh, quizás incluso adelantarnos a los trabajos que nos van a mandar, si yo ya sé el tema, si yo ya conozco la empresa, el organismo, puedo buscar documentación, extraer la terminología, armarme mi base terminológica, y todo eso después es tiempo que nos ahorramos en futuros trabajos, ¿sí? Eh, pero bueno, hago especial hincapié en el trabajo en equipo, porque si no, después se generan problemas de coherencia, ¿sí? De uniformidad, perdón, y de uniformidad entre las distintas traducciones. Bueno, muchas gracias. Hay una última pregunta que vamos a hacer y les quería decir a todos que no se preocupen que sí, este seminario web está siendo grabado, que vamos a subir el video y que no solo lo vamos a subir a YouTube, sino que se lo vamos a enviar a ustedes en un email en la semana que viene, así tienen la posibilidad de rever cada cosa que explicó Santi en más detalle. Y la última pregunta es, para crear las búsquedas con diccionarios externos en la web, la Sí, pregunta es, ¿hay que crear uno para cada dirección lingüística? O sea, uno para español, español-inglés, otro para inglés-español y así sucesivamente. bueno, en ese caso, la respuesta sería sí y no, digamos. A ver, fíjense, ¿dónde está la opción? Un segundo. Acá, si yo voy a las opciones de MemoQ, las opciones generales, ¿sí? No del proyecto. Yo acá en recursos predeterminados puedo encontrar las opciones de búsqueda web, y fíjense que por defecto MemoQ trae solamente dos conjuntos de recursos, ¿no? Para esta búsqueda web, en inglés y en alemán. Acá yo podría ir creando nuevas listas, ¿sí? Para cada combinación de idiomas, pero tengan en cuenta que nosotros podemos activar estos recursos en cualquier combinación de idioma que queramos, ¿sí? Lo que pasa es que va a haber funciones que no van a funcionar. Eh, por ejemplo, si yo activo el de alemán en esta traducción español-inglés, la mayoría de los recursos no me van a andar, no van a funcionar, pero quizás algunos que se adaptan automáticamente al idioma, sí. Por ejemplo, Lingui, que reconoce el idioma, entonces ahí quizás me funcione. Eh, pero sí, tengan en cuenta eso. Van a tener que crear un conjunto de recursos para cada combinación de idioma e incluso para cada dirección, ¿sí? De español a inglés, uno, de inglés a español, otro, eh, aunque muchos recursos quizás sí se repitan. En conclusión, vos podés usar cualquiera de estos recursos con cualquier combinación de idioma, lo único es que las funciones van a ser limitadas. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les pasé un último link, que es un recurso que hemos creado en MemoQ hace muy poquito, que se llama The MemoQ Translators Toolkit. Ahí pueden ver un montón de otros recursos que no solamente están asociados a la terminología, sino a otros módulos de MemoQ. Les recomiendo que los revisen y que nos sigan también en las redes porque todo el tiempo estamos compartiendo información sobre cómo ustedes podrían utilizar MemoQ de una forma más eficiente y que les ayude más a ser más productivos al final del día. Igualmente, Santi, muchísimas gracias por su presentación y No, gracias a vos por la invitación y a todos por participar. bueno, muchas gracias a todos por participar y hasta luego.